del hospital Carlos Maquena, trabajo hace muchísimos años allá y además soy profesor de la Universidad de Chile y en el hospital nos ha tocado recibir ya por muchísimos años niños que llegan por apnea y por los problemas que todos conocemos hemos ido desarrollando al comienzo técnicas bastante hechas por nosotros, artesanales, digamos así, para poder estudiarlos y poder tratar de ir comprendiendo un poco más del tema. Yo creo que si uno mira bien qué es lo que pasa hoy día, yo creo que se parece bastante a lo que nos pasaba en ese entonces y no sé si ha cambiado mucho las dificultades que tenemos y yo creo que la poca comprensión de repente de qué es lo que está pasando con muchos de estos pacientes que estamos recibiendo. Y le puse el título acá, una cosa así que dice ALTE, apnea, muerte súbita, porque yo siento que para todos nosotros existe un poco de confusión entre lo que es un evento agudo amenazante de la vida, qué es lo que diferencia de apnea y si está todo esto todo vinculado con la muerte súbita. Y mi idea no es repetir algo que ya todos sabemos, sino que dar una breve revisión de lo que se sabe y de las últimas cosas que están en el tapete y un poco sobre cuándo hay que estudiar estos pacientes y hasta cuánto hay que estudiarlos. Entonces eso es un poco la presentación que pensaba hacer hoy día y lo que pretendo es que también sea un poco más interactivo porque la verdad que todos podemos como ir aportando a lo mejor en el tema. Entonces pensaba partir con un par de casos que son casos que hemos tenido en el hospital y que yo creo que se parece un poco a lo que probablemente ustedes han tenido también. Este es un lactante de 3 meses de edad, sin antecedentes mórbidos de relevancia, que tenía un control sano normal y que estando en brazos de su abuelita, bruscamente, inesperadamente, deja de respirar, se pone muy pálido, según la abuela, como cuentan los pacientes, esto dice que duró más o menos 2 minutos todo este evento y después queda como largo. Yo creo que eso es como una de las historias que siempre nos toca recibir. La abuela y todos los que están con el bebé piensan que se está muriendo. Esa es la sensación que ellos tienen. Y por lo tanto tratan de reanimar a la guagua no con maniobras específicas de reanimación, sino que echándole aire en la boca, en la cara, o moviendo, dando la vuelta, cualquier tipo de cosa que permita como que se reanime. Y rápidamente toman un auto y la traen al servicio de urgencia, pero mientras la traen al servicio de urgencia, la guaguita espontáneamente se recupera y parece que estuviera completamente normal. Por esta historia la dejan ahí y le toman un montón de exámenes, por cierto, gases, electrolitos, hemogramas, paneles virales, bordetela, ecocardio, muchos exámenes. Y todos ellos salen normal. Ese es uno de los casos que yo creo que a todos nos ha tocado. ¿Ah? ¿Por qué? Al final. Sí, perdón. Y tiene reflujo gastroesofágico grado 2, por lo cual le dicen a la mamá que a lo mejor el evento tuvo que ver con el reflujo. Cosa que no aparenta, por lo menos por la historia, porque ni siquiera tenía regurgitación. Hay que acordarse que 1/3 de los niños normales tienen reflujo y no tiene ninguna importancia. Así que, por lo tanto, tampoco es muy relevante que una radiografía de forma aislada encuentre que hay reflujo. Este es otro caso, que también lo podemos comentar también. Esta es una guagua casi recién nacida, que tampoco tiene antecedentes previos importantes, nació un embarazo normal, y está en control sano, y está alimentada al pecho exclusivo, y luego de alimentarse se atora. ¿Ya? Y en ese momento la mamá la ve y está intensamente roja, como así que no puede respirar, y la golpea, le hace algunas cosas y la guagua de repente vuelve a tomar su aire y se pone rosadita y ya normal, pero la mamá queda preocupada y la lleva al día siguiente al servicio de urgencia y nuevamente
acá no está la radiografía de sofá de bueno, pero le hacen un montón de exámenes que todos salen normal. Entonces, la pregunta que uno tiene acá es, ¿son los dos casos iguales en cuanto a lo que fueron o son distintos? Y ameritaba hacerle todos los exámenes. Pareciera que el segundo caso es como un niño que se atoró, que está tomando la papa y de repente la devolución en los recién nacidos, los lactantes menores todavía no está totalmente desarrollada y pueden de repente atorarse sin que eso represente algo más que eso. Entonces, esto es como un poco el preámbulo. Y cuando uno está viendo a estos pacientes y cuando los papás están trayendo al servicio de urgencia a estos pacientes, lo que están pensando es que tuvieron un evento de casi muerte súbita, que ese es el historial de lo que viene antiguamente. Entonces uno cree que la guagua dejó de respirar y que esta vez se salvó, pero que en el fondo estuvo a punto de morirse. Ese es un poco el tema y por lo tanto a todos nosotros también el trasfondo de toda esta cosa es que a lo mejor fue un evento premonitorio que a lo mejor sí puede ser evitado para que no ocurra de nuevo, o uno piensa que si descubre la causa a lo mejor lo va a evitar. Entonces, para ir definiendo un poco una cosa y la otra, voy a definir primero lo que se entiende por ALTE. El ALTE es una sigla en inglés que significa en castellano evento agudo amenazante de la vida, y que desde el año 86 la Academia Americana de Pediatría como que hizo una definición clara y concisa de lo que significa, para que de esa manera uno quede más claro de lo que es. Porque hasta entonces estaba el casi muerte súbita. Desde el año 86 hay un consenso mundial y toda la literatura actual hace referencia a este tipo de eventos. Y el ALTE implica todas estas cosas que están acá, pero que en general lo común es que es un evento atemorizante e inesperado, que ocurre de forma intensa y que los papás creen que el niño se está muriendo, que normalmente está acompañado por una combinación de estos elementos, siendo obviamente uno de los más como relevantes el cese de la respiración, cambios en el tono muscular, ya sea hipo o hipertonía, atoro, ahogo y un cambio de la coloración en el sentido de la presencia de cianosis central y no cianosis periférica y no eritema o enrojecimiento del bebé como lo vimos en el segundo caso. O sea, si pudiéramos un poco ver estos dos casos, para mí entender por lo menos el primero, está dentro de esa clasificación, pero el segundo para mí por lo menos no le faltan varios elementos, como por ejemplo el cambio del tono, el hecho de que no aparece acá que haya cianosis, sino que el niño se puso rojo. Y lo otro es que no hay maniobras de resucitación, que es una de las cosas que uno cree que deberían existir porque uno piensa que el niño se está muriendo. O sea, acá la mamá entendió que había un atoro que se puso un poco peor, digamos, pero tal vez todos estos exámenes yo creo que estuvieron de más en este caso porque no correspondía al caso de un verdadero ALTE. Entonces, estos son los elementos y generalmente está presente que es la resucitación, y normalmente cualquier persona que siente que se le está muriendo su hijo acude de inmediato al servicio de urgencia, no va al día siguiente. O sea, es como que uno siente que en alguna medida eso está dando una valoración de la intensidad del cuadro que tuvo el paciente. Para definir un poco lo que es muerte súbita ahora, y lo que voy a tratar es un poco separando las dos cosas. La muerte es la muerte inesperada en un niño entre 1 mes y 1 año de edad, en el cual se le realiza una autopsia que es totalmente normal. Pueden haber algunos hallazgos muy específicos, pero es normal. En general se considera que no hay ninguna causa específica que desencadenó la muerte del niño, que también hay una, entre comillas, una revisión de la escena del crimen, entre comillas lo digo, en el cual uno tendría que también ver en qué condiciones ocurrió en el hogar el evento, y se sabe que no es genética, que no tiene un factor genético y no es familiar, y que tampoco tendría que ver entre el ALTE y la muerte súbita.
Y hay una cosa muy importante, que la muerte súbita tiene factores de prevención, cosa que en general el ALTE no lo tiene. Entonces, en lo que vamos a hacer de aquí en adelante en las próximas diapositivas es tratar de ir diferenciando un poco entre lo que es los factores de riesgo, digamos así, de la muerte súbita versus el ALTE, para tratar de cómo separar una cosa de la otra. En la muerte súbita se sabe que hay un factor predisponente del niño que está vinculado aparentemente al desarrollo del sistema nervioso central y de la glía. Eso es algo que todavía está en investigación. Existe un factor externo que aparentemente desencadenaría el evento, que está vinculado, como sabemos, a la posición aparentemente por la respiración de dióxido de carbono y otros factores, y un lactante que tiene una edad en la cual está vulnerable para sostener este tipo de eventos. Entonces, como decía, vamos a tratar de ver un poco los factores diferenciadores entre una cosa y la otra. Se sabe que en el año, a fines del año 88, salió publicado el típico artículo de Australia, en que se dieron cuenta de que los niños que dormían de guatita, de prono, tenían un riesgo mucho mayor que aquellos que dormían de espalda de tener muerte súbita. Y de ahí surgió una recomendación que en forma progresiva se fue implementando en el tiempo, que corresponde a esta curva, de los niños que fueron durmiendo de espalda y ya no de prono, versus la campaña que partió en Estados Unidos, que es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría de la campaña Back to Sleep, que es dormir de espalda. Y se ve que la mortalidad de la muerte, o sea, la muerte súbita, valga la redundancia, fue disminuyendo casi a un tercio en la medida que fue aumentando el efecto de la campaña de la muerte súbita de dormir de espalda. O sea, lo que está diciendo acá es que en el fondo hay un factor externo prevenible que hace que se modifique la mortalidad de muerte súbita. ¿Qué pasa con relación a los pacientes que han muerto de muerte súbita y versus los que han tenido un ALTE previo? Se sabe que en el caso de los niños que han muerto, que tienen muerte súbita, hay un 97% que nunca tuvo un ALTE premonitorio. O sea, murió de repente sin que tuviera estos eventos como el que acabamos de ver. Y solo un 7% de los pacientes que murieron de muerte súbita habían tenido un ALTE previo. O sea, uno lo puede decir que podría decir que es casi el doble el riesgo por el hecho de tener el antecedente de haber tenido un ALTE, pero si uno lo mira como el vaso lleno, el vaso vacío, en el fondo es casi igual el porcentaje de niños que tuvieron ALTE, 23, versus los que no lo tuvieron. O sea, prácticamente el antecedente de ALTE no es un factor muy significativamente predisponente a tener muerte súbita. Ahora, de este grupo del 7%, se corresponde mucho más a pacientes que tuvieron lo que se llaman ALTES severos, que son eventos que, por ejemplo, la apnea duró más de 30 segundos, la bradicardia fue muy intensa, las maniobras de resucitación que tuvieron que hacerse, tuvieron que seguir haciéndose en el servicio de urgencia. O sea, son eventos que en el fondo parecían como que se estaban muriendo los pacientes. Son un poco distintos a lo que uno habitualmente ve de los pacientes que llegan sanos al servicio de urgencia. Así que también hay una diferencia en ese sentido. Y también hay una serie de diferencias en cuanto al sexo, el embarazo y otras cosas que hacen distinto a lo que es el SIDA, el SIDS o la muerte súbita versus el ALTE. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de los pacientes de muerte súbita están durmiendo, ocurren mientras duermen, mientras que más del 60% de los ALTE ocurren mientras el niño está despierto. La mayoría de las muertes súbitas ocurren al amanecer y los eventos cardiovasculares generalmente ocurren cuando el niño está durmiendo, las bradicardias, a pesar de que este ocurre en el día. Y la mayoría de los niños que tienen ALTE son asiáticos versus los niños que tienen muerte súbita, que son de raza blanca. Lo que estamos diciendo acá en el fondo es que hay diferencias
de una patología versus la otra, o sea, son cosas distintas. La mayoría de los niños que tienen muerte súbita son varones, en cambio en el ALTE no hay diferencia entre los sexos. La edad materna del embarazo generalmente es joven, muy joven, adolescente, en el caso de la muerte súbita, versus una edad promedio normal en el caso de los ALTE. Pero hay ciertos factores compartidos entre el ALTE y la muerte súbita, que es, por ejemplo, el dormir de prono, que es más frecuente obviamente en la muerte súbita, pero también el ALTE es más frecuente en los niños que duermen de prono, y el tabaquismo, que esto se refiere al tabaquismo antes del nacimiento, durante el embarazo. También es más común para la muerte súbita como para el ALTE. O sea, si uno mira en general, hay muchísimos más elementos diferenciadores entre una cosa y la otra, lo que habla de que son cosas distintas, que son enfermedades distintas y que en general no tienen mucho que ver. Y respecto a lo que hablábamos antes, hay ciertos factores protectores que disminuyen la incidencia de muerte súbita, que los voy a repasar de todas maneras, que yo creo que es importante verlo. El más importante de todos es que el niño duerma de espalda, como ya lo vimos. Se dice que el uso de chupete también prevendría o disminuiría la incidencia de muerte súbita. Esto aparentemente es que mantiene la vía aérea abierta, disminuye la respiración de CO2, etc. El otro factor es que hay que evitar ponerle frazadas o sábanas sobre el bebé. Esto porque aparentemente se van deslizando un poco y quedan tapados y eso aumenta el dióxido de carbono. La lactancia materna protege la muerte súbita. Hay que evitar ponerle estos acolchados en la cuna porque parece que también, como el dióxido de carbono es más pesado, tiende a caer y eso hace reinspirar el dióxido de carbono también. O sea, esto no hay que usarlo, hay que dejar las rejas solas. Se recomienda, y eso es un factor estadístico, que el bebé duerma en la misma pieza de los padres hasta los 6 meses, eso también sería un factor de protección. Y se pide que durante el embarazo y después, en el periodo en que está la guagua en la casa, la mamá o la familia no fume porque también es un factor de riesgo de muerte súbita. Y algo que es poco evitable, pero que también se relaciona con como un factor que se puede proteger, es que se contagie de enfermedades virales. Los cuadros respiratorios altos también son un factor predisponente para la muerte súbita. También se ha visto que la temperatura excesiva, el exceso de calor, son también factores de riesgo para este tipo de pacientes. Entonces, en resumen, hay diferencias entre lo que es la muerte súbita y el ALTE. Pareciera son cosas completamente distintas. Hay un grupo de pacientes que pareciera teniendo ALTE tienen más riesgo de tener muerte súbita, pero es un grupo muy pequeño del globo de lo que es el paciente que tuvo un ALTE. Y lo más importante es que en la muerte súbita hay factores que se pueden aplicar y que disminuyen dramáticamente, como vimos, la probabilidad de tener muerte súbita, cosa que en el ALTE no existe. Volviendo un poco al tema del ALTE, yo no sé si quieren interrumpirme o conversar algo en esta etapa. Volviendo al tema del ALTE, hay factores de riesgo adicionales que se han visto que pueden incidir en el que tengan ALTE severos, que son estos ALTE que ya describí antes. Y uno de ellos, que es más conocido actualmente porque antes se decía que aquellos niños que tenían más de 2 meses eran los que tenían más riesgo, pero estudios más recientes demuestran que aquellos niños que son prematuros de menos de 37 semanas o que tienen una edad postconcepcional de menos de 44 semanas tienen un aumentado riesgo, casi 3 a 4 veces más que la población normal, de hacer eventos severos de ALTE, que son los que más se asocian a la muerte súbita. Y también ocurre que aquellos niños que combinan la mala suerte de tener una bronquiolitis y de tener una semana, menos de 48 semanas de postconcepcional, también tienen un riesgo mayor de tener ALTE severo. Son factores que antes no los conocíamos. También en recién nacidos menos de 24 horas y especialmente en aquellos que tienen menos de 2 horas tienen más riesgo de tener este tipo de eventos. Y ese es un problema porque este es el periodo en el que dejamos a los niños normalmente en el apego materno. Quedan menos vigilados, quedan más solos
y es el periodo que tiene mayor riesgo de tener este tipo de eventos. Por lo tanto, la recomendación actual es que se trate normal y por lo tanto tampoco podíamos establecer en muchos casos si es que verdaderamente el niño tenía reflujo o no con la resometría. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es medir mediante la impedensometría, que es con canales en distintas partes de localización en el esófago, el paso del contenido gástrico hacia arriba, independientemente del pH. El pH también se mide, pero independientemente del pH, por lo cual hemos visto que sí, en muchos casos que hay este tipo de reflujo, el niño, el reflujo es patológico francamente y por lo tanto sí podemos establecer esa asociación. Lo otro que nos hemos dado cuenta, como hacemos muchos estudios de pHmetría en niños que llegan por la apnea y que no tienen la historia de reflujo, que nos ha aparecido reflujos patológicos en niños que ni siquiera tienen el antecedente de regurgitar o de vomitar. Yo diría que hemos tenido reflujos, no sé, 250 episodios de reflujo con índice de reflujo hasta 20% en niños que ni siquiera tenían el antecedente de haber vomitado o regurgitado. Por lo tanto, cuando uno tiene la duda de un ALTE y cuando uno quiere estudiarlo, debería hacer un estudio completo en el sentido de buscarle si hay reflujo o no, a pesar de que no tenga la historia. Ahora, obviamente cuando el niño tenía la historia de haber tenido regurgitaciones, vómitos, la probabilidad de encontrar reflujo patológico en la pHmetría era mucho mayor. Era mucho mayor que si no la tenía. Está escrito también que la infección respiratoria es alta. Estoy hablando de virus incisional respiratorio, adenovirus y todos los virus del invierno, ya sea por cuadros respiratorios altos o cuadros respiratorios bajos, pueden estar asociados al alta. Todo el mundo lo que dice, bueno, tengo 200 niñitos que tienen bronquiolitis y ninguno hizo un ALTE. Bueno, hay un factor obviamente predisponente en esos niños, pero justamente también buscamos el tema de la comorbilidad. O sea, no habiendo reflujo, no habiendo otros elementos, uno puede decir que si existe un virus social respiratorio en el momento y tuvo un ALTE, uno le puede echar la culpa de que tuvo ese cuadro. Está también, por supuesto, en las épocas de invierno y en los periodos en que hay más contagicidad del borde de tela, es otro de los elementos que uno debería buscar. En la parte neurológica, generalmente no es una causa común, pero nos encontramos con niños que tienen alguna clínica que nos orienta al estudio. Se ha visto que el estudio electroencefalográfico así rutinario es extraordinariamente poco útil. Muchas personas normales tienen el electroencefalograma alterado sin tener epilepsia. Y niños que teniendo cuadros convulsivos a veces tienen electroencefalograma normal. Por lo tanto, el diagnóstico nos basamos nosotros más que nada en el antecedente clínico de cómo fue el evento del ALTE, si hubo desviación de la mirada, si hubo una crisis hipertónica. Ese tipo de cuadros nos orienta más al estudio y ahí sí dirigimos más a la cosa neurológica. Y otra cosa que se deja un poco de lado, pero que a nosotros por lo menos en el hospital nos ha tocado varias veces, es la agresión, el niño agredido, en el cual se manifiesta, ya sea por una agresión de antecedentes de niños con muerte súbita y que se presentan con otro niño que tuvo un ALTE. Cuando tenemos ese tipo de casos, nosotros lo que normalmente sospechamos es maltrato infantil y le pedimos una evaluación inmediata porque sabemos que el evento del ALTE no predispone a la muerte súbita habitualmente, y cuando ya hay una muerte súbita demostrada en la familia y hay otro niño que tuvo una apnea o tuvo una crisis, nos ha tocado un par de veces ya que han sido intentos de asesinato, el síndrome de Munchausen-by-Proxy, y por lo tanto ponemos alta sospecha. Obviamente si el niño tuvo un poco de hemorragia en la boca cuando supuestamente le hicieron las maniobras de resucitación, pedimos inmediatamente radiografías de huesos largos o incluso un escáner que en estos casos un 25% pueden aparecer fracturas craneanas que nos dan orientación hacia el diagnóstico. Así que en algunos lugares de Estados Unidos incluso han puesto a estos pacientes, les ponen cámaras de televisión porque los eventos siguen ocurriendo en el hospital porque los papás siguen haciéndole eventos, tratando de hacer eventos en la clínica del hospital. Y por supuesto enfermedades metabólicas que
nos orienta si es que hay antecedentes familiares o si hubo convulsión también, o si es que hay acidosis metabólica con ion gap elevado en los gases, los electrolitos. Hay elementos que nos pueden orientar más hacia este tipo de enfermedad. Y como dije antes, después de estudiar muchos de estos casos, el 50% son idiopáticos, a pesar de un estudio prolijo de los pacientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día nosotros, por lo menos, y no nosotros, sino que basados en lo que dice la literatura? Tratamos de obtener una historia clínica no dirigida. O sea, primero le pedimos a los papás que nos cuenten cómo ellos vieron lo que le pasó al paciente. No le preguntamos si tuvo cianosis, si le hicieron maniobra, porque lo que queremos es que ellos nos den una orientación subjetiva de ellos y no que nosotros le cambiemos la anamnesis al tratar de preguntárselo dirigidamente. Si ellos nos cuentan que hubo cambios del tono y todos los elementos que vimos en esa primera diapositiva de lo que definía el arte, entramos dentro del grupo del arte. Y si hay antecedentes, por ejemplo, de vómitos, regurgitaciones, y no está resfriado, no tiene síntomas convulsivos claros en la anamnesis de lo que acabamos de conversar, nosotros lo que hacemos en ese caso es hacer un estudio básico y dirigirlo al evento que está más claramente orientado por la anamnesis. Es decir, si hubo vómitos frecuentes, estudiamos un estudio básico, que después lo voy a comentar, más un estudio orientado a descartar reflujo. Si el niño está con un ALTE y está resfriado, tenía tos, obviamente nos dirigimos más a la parte respiratoria y estudiamos los virus y no seguimos adelante haciendo todo el estudio completo. Si el niño tuvo desviación de la mirada y hay algún otro elemento como hipertonía muy marcada, nos dirigimos más al estudio neurológico. Si es que hay antecedentes familiares, de un niño que ha muerto previamente y que ingresa un hermanito por un ALTE, nosotros automáticamente pensamos en el síndrome de Munchausen o en maltrato infantil y hacemos el estudio correspondiente. Y si en los estudios básicos aparece algún elemento que indique acidosis metabólica con ion gap elevado, inmediatamente también hacemos un estudio más bien de orden metabólico. O sea, no hacemos todo a todos los pacientes, salvo que en la anamnesis que acabamos de mencionar no haya un elemento así evidente. O sea, si el niño no tiene vómito, no tiene resfrío, no tiene desviación de la mirada, neurológicamente está normal, no hay antecedentes de ninguna cosa anterior en la familia, en ese caso hacemos un estudio que incluye ciertas cosas más avanzadas también. Porque como les decía antes, en muchos casos en que no hay vómitos ni regurgitaciones, hemos encontrado en la rechimetría que también aparece un reflujo patológico. Por lo tanto, en aquellos pacientes que no tienen una orientación hay que hacer un estudio más completo. Y el estudio básico incluye los gases, electrolitos, hemograma, borde tela, PCR, perfil bioquímico, monitoreo cardiorrespiratorio. Y yo dejé de lado y no mencioné, discúlpenlo, no estoy hablando acá que el niño tiene una septicemia, ni que tiene una meningitis, ni que tiene algo evidente que explica el ALTE. O sea, sabemos que la meningitis puede manifestarse también con una apnea, pero yo dejé de lado ese tipo de cosas porque obviamente eso va a estar descartado antes que llegue cuando nosotros lo vamos a ver. Y en casos ya más específicos, los exámenes del IBX, el fondo de ojo, que es muy importante para las enfermedades metabólicas, etc. La polisomnografía a veces la tenemos que hacer, no la hacemos regularmente, la hacemos cuando realmente pensamos que tienen apneas obstructivas que no somos capaces de diagnosticar, o la hacemos cuando pensamos que el niño está desaturando, pero regularmente no es un elemento que nos aporta mucho más que lo que es la monitoreo cardiorrespiratorio con saturación que uno deja regularmente a estos pacientes. La razón de la historial de la polisomnografía está más vinculada a la antigua idea de que había una relación directa entre la muerte súbita y el ALTE. Y se suponía que en los periodos de sueño REM ocurrían más eventos que pudieran relacionarse con la muerte súbita y por lo tanto se hacían estos estudios buscando el electroencefalograma en esos periodos de sueño REM y ver si en esos periodos aparecían estas apneas. Esa fue un poco la base de la polisomnografía inicialmente.
Ahora, después fue el tema de la asociación con el pH, pero tampoco es un elemento que por lo menos nosotros sentimos que nos ayude demasiado. No sé si quieren comentar algo mientras tanto ahora. La última parte es el uso de los monitores de apnea. Los monitores de apnea está demostrado ya mucho tiempo que no previenen la muerte súbita. En muchos de los casos, y siempre cuento esta historia de unos papás que llegaron al hospital y que no habían conseguido hora y tenían a su guaguita que había tenido una apnea y se turnaban día y noche con un espejo para poder ver que la guagua respiraba. Entonces, de repente, el uso de los monitores cardiorrespiratorios no solamente está indicado por alguna razón médica, sino de repente también por razones de orden familiar. Porque un niño que ha tenido un evento y que uno siente que se está muriendo su hijo, y después uno dice, ¿sabe qué? La probabilidad de que vuelva a repetirlo es muy baja, no hay asociación con la muerte súbita, no se preocupe, váyase de vuelta a la casa. En nuestro caso nunca lo hemos podido hacer. Y sabemos también de que hay niños específicos, como los prematuros, o los que tienen edad postconcepcional, que puede llegar incluso hasta las 54 semanas, dicen algunos, tienen más riesgo de tener eventos severos. Entonces, en cierto grupo de pacientes y por razones también familiares están indicados el uso de estos monitores cardiorrespiratorios. Y nosotros les pedimos que tengan por lo menos alarmas de apnea, bradicardia y taquicardia, es decir, que sean cardiorrespiratorios, porque en el fondo el problema que tenemos es que ninguno de estos monitores son capaces de detectar las apneas obstructivas. La apnea central es cuando el niño deja de respirar, pero la apnea obstructiva es cuando, por ejemplo, el reflujo sube hasta la vía aérea, la tapa, y el niño tiene movimientos torácicos intensos, por lo tanto el monitor no va a detectar la apnea, pero por lo menos al principio de la baja la oxigenación va a producir un poco de taquicardia y ya si sigue más tiempo debería producir una baja de la frecuencia cardíaca y por lo tanto indirectamente por lo menos podemos tener un control más estricto de un niño que puede estar teniendo apnea obstructiva. Y en todo esto pedimos que tengan memoria, porque lo que nosotros estamos haciendo es un policlínico en que seguimos a estos pacientes y les dejamos los monitores, pero si vemos que en un periodo de 2 meses no hay ningún evento y sabiendo el antecedente de que básicamente no tienen un riesgo mayor de muerte súbita, nosotros lo suspendemos al monitor, sabiendo que en un periodo de 2 meses por lo menos no han tenido eventos. Hay también monitores que tienen saturación, en aquellos casos en que uno quiere ser un control más estricto de un niño que ha tenido un evento más severo. La gracia que tiene la saturación es que en caso de apnea obstructiva va a ser más precoz en detectarlo, por lo tanto nos va a ayudar más en ese tipo de cuadros. Y como ya dije, las indicaciones son estas. Y hay un montón de tipos de monitores, estos son monitores cardiorrespiratorios con saturación, estos tienen memoria y la gracia que tiene es que se pueden utilizar a distancia, o sea, uno puede descargar la información y no necesita tener al paciente en el lugar para descargarla. Así que básicamente esa es la historia. En resumen, sigue siendo una cosa en realidad, tiene un alto costo la hospitalización y el estudio. Hemos tratado de ir acotando un poco el estudio en la mayoría de estos pacientes para evitar hacer un estudio completo a todos ellos, porque en muchos casos cuando hay una causa evidente, esa es la única causa que está asociada con la enfermedad y por lo tanto es algo que tratamos de hacer. Y tratar un poco de desmitificar el tema de la asociación del ALTE con la muerte súbita. Esa sería la presentación. Muchas gracias, doctor. Esto de la separación de ambas cosas es bastante nuevo y lo que pasa es que a mí igual se me hace cuesta arriba el poder separarlas tan categóricamente, porque si bien, claro, hay como antecedentes y hay una epidemiología que puede ser diferente, usted mismo mostró que a pesar de quedar poco, pero un 7%, igual, o sea, hay una asociación con esos altos severos con muerte súbita. Y lo otro es que también, y yo creo que a veces eso justifica, como usted decía, que va a ser muy difícil que un niño de eso no se vaya con un monitor, es que como uno realmente sabe que
en un niño que murió de muerte súbita, lo que pasa es que no hubo una observación que sí ocurrió en el niño con el ALPE, aún corregidos estos factores de posición y epidemiológicos, pero tal vez uno sin saber mucha medicina podría deducir que se tuvo la suerte en un caso de poder observarlo y en otro no se tuvo. Entonces, por eso es que... nosotros nos dedicamos al tema de arrendar monitores de apnea. La verdad que a pesar de eso sentimos que se exagera en el uso de los monitores, y la literatura, por lo menos en todo el mundo, demuestra que no se previene la... No, eso estamos de acuerdo, si el tema es la división. O sea, yo siempre cuento la historia, perdonen si no sé si tuvieron alguno, pero un colega nuestro que venía llegando a Estados Unidos con su esposa enfermera y tenía una guaguita de 2 meses. Y la guagua estaba en la casa a las 2 de la tarde y de repente dejó de respirar. El papá y la mamá, él era cirujano, la mamá enfermera, hicieron maniobras, pero inmediatamente incluso la mamá le puso la diagnosis y estaban a 2 minutos de la clínica, fueron para allá, la intubaron y la guagua se murió. Normalmente lo que está escrito, e incluso hay niños que están monitorizados de forma permanente, es que el evento es como terminal, parece ser que no, la muerte súbita. Parece que no es evitable realmente de ninguna manera. Entonces el hecho de tenerlo monitoreado puede certificar que va a pasar el evento, pero parece ser que uno, por más maniobras o cosas que haga, no es remediable. Ahora, nosotros efectivamente hemos tenido casos como el que usted dice en el hospital, en los cuales hemos tenido estos casos de niños que ha costado reanimar y que han llegado a servicio de urgencia todavía mal y que se han tenido que seguir reanimando, y un par de casos han fallecido en el hospital, estando ahí monitoreados y todo. Sí. Por otra parte, la historia con la doctora Karen Osorio, ella lo hace esto. En el Carlos Maquena hace 12 años tenemos un policlínico de seguimiento de los niños con apnea. Y en el año 2006 publicamos, en ese entonces eran 220 casos de seguimiento durante un año, no me acuerdo exactamente cuántos años. No hubo ningún evento de muerte súbita o de muerte en ninguno de esos pacientes. Y desde el 2006 hasta ahora, que lo estábamos conversando recién el otro día, y ha aumentado muchísimo el número de pacientes que hay, nunca ha fallecido un niño que haya tenido un antes y que después haya fallecido. O sea, siento que nuestra impresión es que son eventos distintos. Pero, perdón que me extienda, por otra parte, nos toca muy comúnmente recibir a mamás que tuvieron un hijo con muerte súbita y que vienen porque el otro niño, no porque tuvo un antes, sino que quieren prevenir de que le pase lo mismo al otro niño. Y la verdad que después de darle muchas vueltas y tratar de explicar muchas cosas, nosotros siempre igual le dejamos un monitor al otro niño. ¿Cuánto tiempo? Lo que tratamos de hacer es no extenderlo por el año, porque aunque el riesgo de muerte súbita, el mayor riesgo, el 90% de los niños mueren hasta los 6 meses. El riesgo se extiende hasta el año. Nosotros tratamos de ir viendo si hay algún evento, como tienen memoria, y tratamos de suspender el monitor a 2 o 3 meses de uso. Y ya no habiendo ningún evento en ese periodo, le explicamos a los papás, en realidad dejarlo más tiempo es innecesario. Muchos padres han leído, leen internet y le dejan igual por un año el monitor. Pero no es algo que esté realmente indicado así en la literatura, no. Una pregunta, ¿no terminar? Sí, claro. Vino hace una vez un poco de hincapié en la dinámica del motor y en la dinámica de la religia, la religia, y eso no, ya a veces tendemos a no considerar lo que importancia de la mujer estudiar la dinámica del motor y sí, no, eso es toda la razón. O sea, en ese sentido también está escrito que el trastorno de elección puede ser causa de un arte, y en esos casos, en muchos casos son temas de maduración en el tiempo, no un problema neurológico, y se va pasando. También a veces le hacemos estudios a estos pacientes, aunque dentro de las causas que están descritas no son las más comunes. Pero a veces cuando pedimos la radiografía, la razón de pedir una radiografía de esófago, estómago, duodeno es más que nada para ver alteraciones anatómicas.
está la hernia y otras cosas que pueden explicar el problema también. Pero también aprovechamos muchas ocasiones de tratar de que nos hagan el estudio de dilución simultáneamente para ver si no hay transformación. Sí. A ver, nosotros hace como 10 o 12 años. Ese paciente lo hospitalizamos, hacemos el monitoreo, pero inevitablemente uno finalmente le hace exámenes al paciente. Tratamos de poder, de alguna manera, tratar de hacer los mínimos necesarios cuando claramente la historia nos dice que es más patológico. Si no, obviamente buscamos la enfermedad de base. Así que ahí, en tu experiencia, mi primera pregunta, ¿qué hacen ustedes con este tipo de pacientes? ¿Y han tenido situaciones en las que claramente la historia es de atorio y no de apnea o no de ALPE? ¿Han tenido algún evento adverso, si es posible que lo hayan medido? Y lo otro, vuelvo al tema que también en alguna oportunidad te pregunté, que es la polisomnografía, que yo encuentro que es un examen terriblemente engañador. Es un examen en que tú al niño normal le pides una polisomnografía y te sale alterado. Yo no sé si los criterios para el diagnóstico, cosa que hemos discutido mucho con nuestros expertos que hacen el informe, pero finalmente uno cuando pide la polisomnografía ya se matriculó con el monitor. O sea, no hay polisomnografías normales. Estoy hablando del recién nacido, digamos, a lo mejor del niño un poco más grande, pero estoy pensando aquí en el niño menor de 1 mes, que es el que a mí me toca ver en la neonatología. Un poco preguntarte. Hemos tenido siempre la misma discusión. Siempre nos presentamos los pacientes que tenemos con apnea. Y en muchas ocasiones el atoro es dudoso. De repente, que en realidad lo rojo no era rojo, sino que era cianosis, entonces ya entra. Y los golpes que le golpearon la espalda era como resucitación. Entonces, no es blanco, desgraciadamente no puedo dar una respuesta así como definitiva en ese tema, porque en ocasiones los estudiamos. En otras ocasiones cuando vemos que, lo que pasa es que si uno hace una anamnesis de nuevo en este caso, y sucede que muchas veces lo que nos pasa es que hay un error en la técnica de alimentación, no sé si en la experiencia de ustedes, que en el fondo de repente le indican a la mamá al salir de la sala cuna, le dicen dele pecho cuando la guagua quiera. Entonces, una vez nos tocó una mamá que le da pecho todo el día, 24 horas, no exagero, de verdad, la tenía puesta. Entonces, se sabe que el tiempo para que se recupere la leche materna por lo menos es de 1 hora y media a 2 horas, y el resto, cuando empieza a chupar ese periodo, empieza a llenarse de aire. Entonces, al llenarse de aire, eso contribuye a que tenga un poco más de reflujo y cada vez que toma se atora. Entonces, de repente es un problema de la técnica de alimentación, y cuando hemos visto cosas así tan obvias como esa, preferimos no hacerle un estudio. Cuando hay ya dudas, así que en realidad no, es que lo golpeó, pero en realidad eso lo que estaba tratando de hacer era reanimarlo, y la guagua en realidad no era rojo, sino que la abuela dijo que estaba morada, ya bueno, ella, yo creo que uno le prefiere hacer el estudio, así que no tengo una respuesta así 100% en ese sentido. Respecto a la polisomnografía, el problema de la polisomnografía es la saturometría. Lo que pasa es que ahora hay los máximos, la medición la que tiene la ventaja que cuando se mueve el dedo, se sabe exactamente que está fuera de la señal, y uno puede determinar que a pesar de que la saturación está marcando, no sé, 84, en realidad no es que esté real, sino que simplemente que no tiene una buena curva. Todos los otros equipos de saturometría que se usan habitualmente en las polisomnografías son de los más antiguos, que uno lo que está midiendo al final es casi imposible porque uno no tiene la curva de la pletismografía de la saturación en la polisomnografía. Tiene nada más que el número de la saturación. Entonces uno ve que bajó la saturación, pero no está 100% seguro. Y en los niños, con toda esta cosa que se van moviendo, y uno lo ve en la UCI, todo el rato ahí marca que bajó la saturación, y no es que bajó, sino que simplemente se cambió el sensor de la posición. Entonces, cuando uno ve eso, y lo que pasa es que todos los niños normales, incluso los lactantes, tienen derecho a tener pausas respiratorias que llegan incluso hasta los 20 segundos.
no necesariamente el tener, o sea, 18, no, 20 a lo mejor no, pero 18, 15, eso es, no sé, dependiendo de la edad, hay un número de eventos diarios que es normal. Por supuesto. Y si uno lo asocia a la desaturación, eso lo convierte en evento. O sea, se supone que es más de 20 segundos la apnea, pero si se asocia a bradicardia o desaturación, aunque sean 15 segundos, también se transforma en evento. Entonces, ocurre especialmente en recién nacidos, que son más comunes la respiración periódica y más común también que tengan más pausas. Cuando se asocian a esta desaturación, los consideran automáticamente porque la máquina da de forma automática, no es que uno se da Sí, claro. es un software que cuando detecta desaturación y detecta la apnea lo cuenta como eventos. Entonces, muchos de estos eventos que se marcan como apneas porque tienen desaturación no son reales. Ese es el problema de la polisomnografía. Entonces, es un problema técnico que es muy difícil de resolver. En los adultos es mucho más fácil cuando se hace el estudio del problema de la apnea obstructiva, pero en los niños pequeños la gran movilidad que tienen es muy difícil. Y esto lo hemos visto, lo hemos vivido ahí nosotros por años porque hemos puesto el saturómetro y realmente cuando lo ponemos y si no es un equipo bueno no es fidedigno en detectar el problema. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema que pasa con las polisomnografías y por eso uno le hace a cualquier paciente una polisomnografía y va a encontrar eventos aunque no tenga nada el paciente. No tenga nada. Entonces la interpretación de eso es complicada y por eso nosotros teníamos el equipo ALICE que nos lo facilitaron, porque valía en ese entonces como 25 millones de pesos y nos tuvimos como 2 o 3 años usando nosotros. Y la parte técnica era terrible, o sea, realmente lograr un registro apropiado era muy difícil. Yo diría que ahí es donde hay un pero en la polisomnografía. Ahora, la gracia de la polisomnografía y que nosotros también lo podemos hacer con estos equipos es que le podemos agregar un termistor nasal. El termistor nasal lo que mide es una diferencia de temperatura entre el flujo aéreo y por lo tanto puede detectar la respiración. Y con ese mecanismo uno puede detectar las apneas obstructivas, o sea, puede uno detectar que hay movimiento respiratorio pero no hay flujo aéreo nasal. Eso sí sirve la polisomnografía porque ahí sí le ponen este tipo de equipo y puede uno hacer ese tipo de diagnóstico. De repente son apneas obstructivas y si uno quiere diagnosticarla a veces no lo va a poder hacer con los equipos que uno tiene en la unidad, salvo que la apnea sea tan severa que ya llega a una desaturación y no siempre es así. Nosotros en general, por razones técnicas, no la estamos usando y lo que estamos usando es la monitorización cardiorrespiratoria por lo menos por 24 o 48 horas y cuando hay alguna duda de apnea obstructiva nosotros tenemos estos equipos, se les coloca además un saturómetro. Entonces, y el saturómetro que tenemos, que es el que les mostraba allá, que es es máximo. O sea, y cuando uno ve la curva después, puede ver la saturación y puede ver la curva de pletismografía. Entonces, cuando hay una desaturación, uno ve si la curva está bien o no. Y con eso descarta el evento. Pero es complejo el tema. Si para uno es difícil entender este asunto, para el papá es muchísimo más complicado. Entonces, quizás a lo mejor la selección de los pacientes que van al estudio polisomnográfico es donde hay que hacer una selección rigurosa. Porque, como dice la Marcela, muchos van a salir alterados y convencer a un papá de que no le dé importancia a esas alteraciones como más difícil. Mira, nosotros tenemos en el hospital, afortunadamente, un grupo de las damas de Rosado que tienen un banco de monitores y lo prestan. Entonces, nosotros ya sabemos si tenemos un niño con un ANTE, automáticamente lo dejamos con monitor y como la doctora Osorio lo controla en el consultorio de las apneas, lo va viendo por 2 meses, o sea, lo sigue viendo por el año entero, pero 2 meses y si no tiene eventos le saca el monitor. Entonces, nosotros no nos complicamos con eso porque sabemos que es muy difícil explicarle a los papás, mira, no se preocupe, en realidad fue un evento único y la probabilidad de que tenga muerte súbita es 0 y en realidad no tenga cuidado, váyase para la casa tranquilo. Es perder el tiempo. Si ya mucho que no es 0. Bueno, eso es verdad. Y en relación a la tecnología, por ejemplo, estamos que Máximo, NEL, porque es como la voz que sigue siendo la diferencia y la señal y todo eso diferente, marca diferencia. O sea, lo
el estándar, yo creo que el estándar hoy día es el máximo. Sigue siendo más. Sí. Yo no sé si han sacado Algo nuevo. algo nuevo, pero por lo menos lo que he leído y la forma en que nosotros tenemos ahora en el hospital, todos los saturómetros son máximos. Sí. Y la verdad que cambia bastante. Sí, no, Cambia bastante. Entonces, no sabría decir de todo. Sí, no soy experto en el tema, sé que será muy bueno. En un paciente en el que ustedes han diagnosticado un ALPE, que categóricamente es un ALPE, tienen la historia clínica ahí. En ese paciente no mantienen un monitor 2 meses, sino que lo mantienen por lo menos un periodo de 6 meses. Para O sea, nosotros tratamos de sacar los 2 meses. Igual, o sea, independiente de que sea, porque yo entiendo el paciente que al final por atorio yo lo mandé con el monitor y los papás estuvieron con el monitor 2 meses y yo los 2 meses me siento libre de poder, no hubo nada, se registró, lo suspende. Pero el que tiene un ALPE también ustedes hacen eso. No han tenido problemas con esa Lo que conducta. contaba antes, o sea, publicamos, yo sé que puede ser, digamos, tratamos de buscar pacientes que no lo habíamos perdido o algo así, pero en el estudio del 2006 que está publicado en la revista chilena de pediatría, no había ningún caso. Okay. Y hasta ahora, lo conversamos el otro día con la doctora que ella hace el seguimiento. No había ningún caso de muerte. Yo creo que uno no puede asegurar esto de esta manera, pero la verdad que, digamos, meterse con un monitor por periodos muy largos, de repente trastorna un poco la vida de la casa. No, absolutamente. Sí, después que uno piensa que son 2 diagnósticos distintos, entonces uno, claro, tú a los 2 meses suspendes porque en el fondo te confirma de alguna manera que fue solo ya un pasó. atorio. Lo que pasa es que, Claro, sí. lo que pasa es si fue un cuadro respiratorio, se supone que pasado el cuadro respiratorio ya el niño no va a seguir teniendo evento. Y en realidad parece que esa es la experiencia. Ahora, ¿hay algún factor del niño que hizo que tuviera apnea? Obvio que sí. O sea, el 99% de los niños que tienen bronquiolitis y que tienen, no sé, reflujo, nunca hacen una apnea. Hay reflujo patológico que lo terrible, que bajan de peso y qué sé yo, y tienen 500 episodios al día y nunca en su vida han hecho un ALPE. Y hay otros que de repente lo hacen. Entonces hay un factor personal del paciente que determina que lo haga y por lo tanto, obviamente lo que tratamos de ver es que se le pase la causa que teóricamente provocó el problema, que no sé, el reflujo, a lo mejor el reflujo demora más, porque el reflujo se supone que al 6.º mes, cuando empiezan a almorzar, empieza como a disminuir el reflujo. Y ahí uno supuestamente podría sacar el mundo. El otro tema que nos toca también, no más, sino que también a los neonatólogos, es el tema de la decisión de alta de un prematuro con monitor. Porque tenemos niños que persisten haciendo apneas a veces más allá de las 35, 36 semanas y que a veces el único tema ya son niños que succionan, que están en un peso muy adecuado y que lo que falta es que no cumplen esos típicos límites arbitrarios que se ha puesto de los 5 o 7 días sin apnea, porque eso también es una cosa arbitraria. Y claro, uno le explica a los padres de que se van de alta, son contados con los dedos de la mano los niños que se van de alta, pero a veces uno enfrenta esa decisión de los niños prematuros. Y yo recuerdo ahí también, de hace años, en los seguimientos de esos niños, como que automáticamente quedaban un año con monitor, justamente por esto de los riesgos, pero también en eso las recomendaciones de la cadena americana y todas que han ido apareciendo después, también en esos niños limitan no más allá de las 44. Se supone que lo más que dura la apnea primaria, porque suponía que antes yo sabía que era a los 40 cuando se pasaba la apnea primaria, pero dice que hasta las 54 a 56 semanas post-concepcional pueden... Que eso coincide con el que muchas veces no son más allá de unos 2 meses de monitor. Exacto. Lo recalco porque en eso ha cambiado desde hace años, que cuando los pocos niños que se daban de alta con monitor, pero muchas veces se embarcaba uno en monitoreo un largo periodo de tiempo. No, yo creo que por lo menos lo que yo he leído y lo que estamos aplicando en el hospital en base a eso es tratar de reducir el tiempo de monitoreo. Ahora, el tema del monitoreo es súper importante. La experiencia es que suenan mucho los monitores y le cambian la vida a los papás, pero muchas veces el problema es que no hay una buena instalación del monitor. Es una técnica súper sencilla, pero que no se explica bien y por lo tanto tienen muchísimas falsas alarmas. Si uno logra enseñarles correctamente la técnica de cómo se instala el monitor, reduce dramáticamente el número de alarmas. Nosotros seguimos en la consulta a un montón de niños porque nosotros arrendamos los monitores
y los pacientes nosotros nos preocupamos de que aprendan la técnica correcta. Y de repente pasa un mes entero en que hay 2 alarmas en todo el mes. Y muchos de los pacientes ocurre eso mismo. Entonces, la gracia que tiene una buena técnica es que te permite, al cabo de un par de meses, o 2, máximo 3 meses por último, suspender el monitoreo, porque si no hay ningún evento y el niño ya está bien, no tiene mucho sentido mantenerse más tiempo, no por la muerte súbita ni por nada de eso, porque ya sabemos que eso no es así. Y respecto al 7% que decías tú, No, yo vi la cifra que mostraba. no, yo sé, es el doble de la población normal, es verdad. ¿De dónde Pero- es esa cifra? No, porque no es la de ustedes. No, esto es la población en un estudio en Estados Unidos. Ah, no. El problema de eso es que a los niños que se monitorizan tampoco les sirve de nada. O sea, no es que por tener, no cambia el pronóstico, ese es el problema. O sea, eso está archi demostrado, que teniendo el monitor puesto no va a prevenir, no es porque alguien va a venir a hacer las maniobras y lo va a resucitar. Nosotros hemos tenido, como te contaba, en el hospital y no hemos logrado hacerlo. Este doctor, que es conocido y le pasó esto, él sabía todo lo que tenía que saber, la enfermera le puso y la entubaron y todo, no hubo caso, es un evento como terminal.